damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Bueno, gracias al Todopoderoso, hoy tenemos esta oportunidad. Tenemos esta gran oportunidad de una vez más compartir la palabra. Y cada día uno experimenta, ¿no?, en la vida el poder del Padre, el poder del Todopoderoso. Nosotros también durante la semana tenemos nuestra actividad, todas las cosas que realizamos. Y esta semana también tuvimos una experiencia, ¿no?, mientras andábamos por la calle con nuestro vehículo, y lo que podemos sacar de aprendizaje, ¿no? Porque todas las cosas que uno vive saca un aprendizaje. Es que todas las cosas están por alguna razón, ¿no? Todo ocurre por alguna razón. Y siempre se recomienda, ¿no?, que se use los cinturones de seguridad, ¿no? Usen cinturón de seguridad. Algunos usan porque tienen miedo que se les multe. Por eso nomás. Y en nuestro caso, porque nuestro auto luego grita si no nos ponemos, hace un ruidito, pi, 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 hasta que uno se ponga, ¿no? Ay, tenemos que ponernos, ¿no? Pero esta vez, después de que tuvimos ese percance, ¿no?, o sea, por lo menos yo pude sentir, ¿no?, que después del giro me quedé sujeto, ¿no?, al asiento, ¿no?, por medio del cinturón. No me moví de un lado. Pues me imaginaba, si no tenía, tal vez me hubiera ido así como alguien que mueve algo adentro y se va aquí, se va allá, me hubiera golpeado la cabeza, el brazo, todo. Tal vez me iba por el parabrisas. Lo que es importante es cuando se elabora algo para nuestra protección y que uno entienda eso, ¿no? Y eso me hacía entender en estos tiempos que el Padre nos dejó a nosotros su palabra, su Torah, su instrucción para nuestra protección. Es para protegernos. Y muchas veces por nuestra, tal vez, ignorancia o incomodidad, o porque no nos gusta, preferimos rechazarnos muchas veces sus enseñanzas. Y experimentar en la vida. Experimentar las situaciones. Y cuando ocurren algunas tragedias, algunos accidentes, ahí nos damos cuenta, por algo la Escritura decía, no hay que hacer así. Por algo decía, no hay que vivir así, no hay que tener estas prácticas, por alguna razón. Entonces, por alguna razón también están hechas algunas leyes, ¿no?, algunas reglas. Por algo a este vehículo se le pone el cinturón para que nos proteja. Y eso es una buena manera de entender. Y nosotros, los tres que estábamos en el vehículo, teníamos el cinturón. Y agradezco al Padre, ¿no?, sobre todo por haber salido ileso de eso y estar acá hoy compartiendo con ustedes. Una vez más, el Padre nos da la oportunidad de compartir este texto que hoy vamos a analizar, que vamos a ver cuál es su mensaje, y vemos que está continuando sobre lo relacionado con los países que van a ser parte de esta gran invasión, de esta gran conquista o de este gran arraso que va a ser el imperio asirio a todos los pueblos que están ahí alrededor de la tierra de Israel. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que ya durante mucho tiempo alguien que recibió una revelación de que se venía una tragedia para esta región, estaba anunciando, estaba avisando. Esta persona era de la realeza, probablemente tenía buena posición, pero a medida que empezó a hablar lo que el Padre le indicaba, fue menospreciado, ¿no?
fue perdiendo categoría, y tanto así que ahora probablemente estaba andando ya como un mendigo. De acuerdo a esta escritura, él estuvo casi 3 años predicando con ropa de silicio, que es una ropa áspera, gruesa, oscura, ¿no?, que usaban en aquella época para manifestar lamento. Y todas las personas que estaban recibiendo estos mensajes, algunos lo tomaban con un corazón abierto y entendido y se preparaban, pero la gran mayoría seguía su vida normalmente, ¿no?, pensando que cosas como estas no pueden ocurrir. No creo que suceda. Además tenemos nuestros dioses que nos van a proteger. Y eso es lo que ocurría. Ya hablamos bastante sobre las profecías, ¿no?, contra Damasco, Etiopía, los filisteos, Moab, todos los pueblos que estaban alrededor. Y ahora en el capítulo 20, hoy nos toca el capítulo 20, menciona acerca de un ataque que va a empezar ocurriendo en una región llamada Asdod, que es un territorio filisteo. Le voy a dar más o menos una introducción de lo que ocurrió ahí. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Los filisteos hicieron como una alianza con varios otros pueblos, entre ellos los egipcios, los sirios y también los de Judá. Vamos a aliarnos, vamos a armar un gran ejército y cuando venga a Siria le vamos a dar con todo. O sea que un acuerdo político. Mientras tanto, el profeta Isaías seguía profetizando como loco, ¿no? No hay acuerdos políticos que les va a ayudar. El imperio asirio viene como instrumento del Eterno para arrasar con esta tierra por sus pecados, por sus vidas corruptas. En especial, este mensaje iba para el pueblo del norte de las tribus de Israel, que habían vivido bastante mal, bastante corrompidos durante mucho tiempo. Pero el hombre siempre busca, no, vamos a solucionar de nuestra manera, vamos a hacer nuestros acuerdos políticos, nuestra alianza y vamos a vencer. Pero no fue así. Dice así en el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 20. En el año que vino Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Ya le dije que Asdod era un territorio filisteo donde se hizo una alianza para ir en contra del imperio asirio, pero al final fracasaron y cayeron y tuvieron gran tragedia, y todos los pueblos que salieron también. Pero vamos a mirar por esta nota para entender un poco más sobre este rey Sargón de Asiria. ¿Quieren aprender sobre este rey para saber el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo? Isaías 21, nueva traducción viviente, dice así: en el año que el rey Sargón de Asiria envió a su comandante, esto es la palabra Tartán, ¿no?, como líder o jefe, como comandante, en jefe, para que conquistara la ciudad filistea de Asdod. Bueno, dice este comentario, ¿no?, que sacamos del Google, ¿no?, Sargón II, ¿no?, en acadio Sarruquín, fue rey de Asiria entre los años 722 ante el Mesías y 705 ante el Mesías. Recibió el trono de Salmanasar V en el 722 ante el Mesías. No está claro si fue hijo de Tiglat-Pileser III o un usurpador del trono ajeno a la familia real. Hay una duda ahí, porque hubo un golpe de estado en Asiria para tomar el trono Sargón II, pero esos son otros temas. En idioma siriaco su nombre es, no sé leer siriaco, ahí está, ¿no? Sargón II fue rey de Asiria durante el Imperio Nuevo. Ascendió al trono después de la muerte de Salmanasar V. Probablemente era un usurpador, aunque de acuerdo con un texto que se ha preservado, pretendía ser hijo de Tiglat-Pileser III. En cualquier caso, se apoderó del trono por la violencia y su advenimiento supuso una ruptura con el pasado.
pues en ninguna de sus inscripciones se hace mención de sus predecesores. Fue un rey poderoso, un gran conquistador y el fundador de la más importante dinastía de gobernantes asirios, bajo los cuales el imperio alcanzó sus más grandes triunfos. Entonces, una de las cosas para entender que justamente en los tiempos que el profeta Isaías estaba profetizando duro contra este pueblo, de que se viene alguien poderoso, ocupa el trono en Asiria, un rey que no va a tener misericordia de nadie. Y que lleva el nombre, por cierto, de un antiguo rey, allá en la época de los acadios, que también tenía este nombre, ¿no? Que también hizo grandes conquistas. Que ya hablamos de ello la vez pasada cuando hablamos de Babilonia, ¿no? Cuando hablamos de Babilonia. Conocido por su mención en el libro de Isaías, capítulo 2, fue el primer rey asirio cuyo nombre se logró descifrar a mediados del siglo XIX, cuando la asiriología, por lo visto hay ¿cómo se llama? Es una ciencia que estudia a los asirios y se llama asiriología. Como la vez pasada hablamos de la egiptología, ¿no? Muy importante si uno quiere conocer a profundidad los temas de la profecía de Isaías, investigar sobre la asiriología, la egiptología y otros puntos, para estar en contexto con lo que hablamos, ¿no? Para no simplemente, como dije cuando empezamos el libro de Isaías, usar siempre Isaías como sazonador de alimentos, ¿no? Como condimento nada más, para entender realmente de qué se trata. Me quedé en asiriología, estaba aún en pañales, dice, lo que constituyó un éxito para la arqueología bíblica. O sea, hay muchas pruebas de la existencia de este rey, Sargón II, y de sus conquistas. ¿Y por qué nos interesa a nosotros eso? Porque precisamente el capítulo que estamos estudiando, habla de muchas de esos acontecimientos que ocurrió en tiempos de este rey. Por eso nos interesa, ¿no? Porque algunos dirían, ¿para qué estamos viendo la historia? Acá nosotros venimos a estudiar la Biblia, la palabra del Creador. Y para entender la palabra del Creador tenemos que saber lo que estaba aconteciendo en esa época y cómo repercute eso hoy en nuestra vida. De lo contrario no vamos a entender de qué se trata nada. Estamos comprendiéndolo. Dice, su primera campaña en el 722 ante el Mesías supuso la conquista de Samaria, aunque quizá cayó con anterioridad, cuando solo era comandante del ejército de Salmanasar. Y la Biblia menciona que este fue el que tomó el territorio de Samaria, ¿no? Probablemente Sargón era uno de sus tartam. Dice, en el 720 ante el Mesías, intervino en dos frentes a la vez, en Babilonia para cortar la ayuda que Merodach Baladán estaba recibiendo del elamita Humanigash. Había una alianza entre el imperio de los elamitas de Elam y los babilonios, que eran provincia de los asirios, pero que en aquel tiempo se estaban rebelando, estaban creando revueltas, estaban recibiendo ayuda. Y por eso este capítulo de hoy yo le puse como nombre La caída de Babilonia. Cayó Babilonia. Ese es un texto bien conocido, ¿no? Pero acá es donde aparece esa frase que después se usa en Apocalipsis, se usa en Jeremías, y muchos ya después ya le sacan fuera de contexto y le dan otra idea. Pero nosotros vamos a tratar de entender de qué se trataba. Para entender por qué en Apocalipsis dice cayó Babilonia, tenemos que entender de dónde salió esa frase y de qué tiempo y de qué época. Y qué implicaba la caída de Babilonia. En realidad, si uno analiza bien los datos históricos, cayó Babilonia, pero unos años después se levantó fuertemente Babilonia como imperio poderoso, hasta que llegó a destruir. Ni el imperio asirio pudo destruir totalmente la ciudad de Jerusalén, pero los babilonios sí. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Siempre me acostumbro a desviarme del tema cuando voy, pero vamos a seguir leyendo. Contra una coalición sirio-egipcia, dice, reconquistando las provincias rebeldes de Arpad, Simirá y Damasco. Está hablando de todos esos territorios que ya mencionamos. En el 711 ante el Mesías aplastó una coalición filistea. Eso es lo que ahora está mencionando la Escritura. La ciudad de Asdod, ¿no? Formada por Asdod, Judá, Edom, Moab y Egipto.
Este es el hecho mencionado en el libro de Isaías 20, 1 al 6, advirtiendo a los judíos contra el peligro de la sublevación. O sea, se le estaba advirtiendo al destruir a ese ejército que se conformó ahí en Asdod con alianzas de Moab, de Egipto e inclusive de Judá. Al ser destruido, se le va un mensaje a los reyes: intenten otra vez sublevarse y van a ver lo que les pasa. Esto está mencionando acá el profeta Isaías. Bueno, se captó esta pequeña introducción, ¿no? Para entender. Bueno, versículo 2 dice: en aquel tiempo habló el Eterno por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve, quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. O sea, una manera de hacer llamarle atención. Se quitó su ropa, probablemente estaba en interior, ¿no? No voy a pensar que estaba así. Y como una manera de decir que, ¿se acuerdan cómo se llamaba Esther, su primo? Mardoqueo, ¿no? Se andaba así, andando, ¿por qué estoy sufriendo así? También el propio Jeremías, que se pone un yugo. Los profetas generalmente en la antigüedad trataban de llamar la atención del pueblo. Lo que quería hacerle entender el Todopoderoso al pueblo, humillando de esta manera al profeta Isaías, es: así van a venir los asirios y los van a llevar a ustedes. Ahora ustedes se sienten muy orgullosos, muy poderosos, nadie podrá contra nosotros, pero así van a terminar. Versículo 3. Y dijo el Eterno: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años por señal, y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. O sea, van a ser llevados, se les va a amarrar así, se les va a desvestir. Y eso ocurría en aquella época, para avergonzarlos. Entonces, este mensaje es muy serio. El pueblo está viendo, pero el pueblo, cuando ve a un profeta que hablaba estas cosas, después preguntaba otra vez: vamos a preguntar a nuestros reyes qué opinan. Y los reyes que decían: no se preocupe, es un profeta loco. Nosotros tenemos todo solucionado. Tenemos alianzas, grandes alianzas con grandes pueblos. Vamos a derrotar a los asirios. No se preocupen. Entonces el pueblo se tranquilizaba atrás y seguía viviendo su vida normal. Ahora, ¿qué es lo que quería el profeta Isaías? Que el pueblo viva desesperado y quebrantado, que era el problema de acuerdo al creador que estaba teniendo el pueblo. ¿Querían que ellos vivan sufriendo? No, el problema era que ellos estaban viviendo en pecado, en transgresión. Y eso corrompía la sociedad. Una sociedad que vive corrupta se corrompe, se destruye. Entonces tenía que venir una gran purga para limpiar. El pueblo asirio era como un fuego que venía a consumir y a limpiar la tierra. Eso es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar. Bueno, versículo 5. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. O sea, ellos están poniendo su esperanza en imperios como los etíopes y los egipcios, pero estos pueblos después se van a dar cuenta que no tenían poder para defendernos. Vamos a la nota 5. Isaías 25, nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: entonces los filisteos señalarán de pánico, porque contaban con el poder de Etiopía y hacían alarde de los aliados que tenían en Egipto. ¿Por qué dice los filisteos? Porque fue en Asdod, en la región de los filisteos, donde se armó esta coalición. Y después de que ellos vean que no van a poder enfrentarse, entonces los egipcios ni los etíopes no tenían ningún poder. Dicho de Jeremías en tiempos de Nabucodonosor, una profecía que el profeta Jeremías lanzó unos años después, para poder entender el corazón del hombre. Miren, dice así, Jeremías 9:23. Esto dice
el Eterno. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Eterno, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Eterno, he hablado. El profeta Jeremías habló esto en tiempos en que nuevamente los israelitas, los judíos, estaban confiando en sabios como sus supuestos profetas, supuestos sacerdotes, sabios como los reyes que decían: no se preocupen pueblo, tenemos alianza con Egipto, tenemos alianza con Edom, Babilonia no nos va a hacer nada, tranquilo. Entonces el profeta le decía: no se sujeten a este tipo de razonamientos, pero si quieren sujetarse a algo, sujétense a entender la voluntad del Padre. Sujétense a entender qué es lo que al Padre le agrada. Al Padre le agrada el estilo de vida que estamos llevando, la manera en que nuestras autoridades están ejecutando sus decretos. Por ejemplo, uno de los decretos que ellos hacían era, en vez de liberar a los esclavos que ya cumplieron su tiempo, los extendía más. Porque el pueblo necesita trabajo y los grandes políticos necesitan más trabajo. Así que vamos a extender. En vez de 6 años o 7 años, vamos a extender a 10 años. Y la esclavitud continuaba. Algunas personas que no podían pagar por deuda sus propiedades, se les embargaba y a toda la familia se les esclavizaba. No es simplemente que estaban idolatrando a otros dioses, sino que estaban llevando prácticas que al Padre le desagradaban. Pero los políticos y los sabios se presentaban ahí y querían dar arengando sabiduría y entendimiento. No vayan a confiar en esto. Ustedes confíen en entender la voluntad del Creador. ¿Ven? Esto profetizó el profeta Jeremías años después, pero yo lo estoy relacionando con esta época también, porque aquí también estaba ocurriendo lo mismo. Lo mismo estaba ocurriendo. Bueno, el Todopoderoso ha hablado. Finalmente el versículo 6 dice: y dirá en aquel día el morador de esta costa, refiriéndose a Asdod, ¿no? Mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Entonces ahora ya no tienen más ellos salida por la situación en que están viviendo. Nota 6. Vamos a ver más datos sobre este rey. En el 711 ante el Mesías aplastó una coalición, eso ya leímos, coalición formada por Asdod, Judá, Edom, Moab y Egipto. Este es el hecho mencionado en el libro de Isaías 26, eso habíamos leído hace rato. Isaías 26 dice así: dirán, si esto le puede suceder a Egipto, ¿qué de nosotros? Contábamos con Egipto, contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. O sea, vieron que Egipto y Etiopía fueron arrasados por los asirios. Ahora nosotros ya no tenemos escapatoria. Esto les está mencionando el profeta Isaías. Aquí todavía no ocurrió esto. Nosotros ya hablamos, cuando nosotros leemos los datos históricos, mencionamos como que ya ocurrió, todo ahí ocurrió, pero cuando leemos la profecía, esto se le está avisando. En el momento que Isaías está dando este anuncio, ¿qué están haciendo los líderes en Asdod? Se están reuniendo, están haciendo su asamblea, están reuniendo su ejército, pero Isaías le está diciendo, pe fracasata. Si ellos hubieran sido inteligentes, les hubieran oído, escuchado y hubieran cambiado su estilo de vida, y el Padre hubiera solucionado esa situación. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Bueno, esto continúa en el capítulo 21. Ahora habla acerca de Babilonia, nuevamente. Ya en el capítulo 13
mencionó a Babilonia, pero desde un contexto antiguo, hemos visto, y ahora ya está mencionando a Babilonia desde este contexto. Y nosotros ya mencionamos, si alguien quiere saber más, pero vamos a tocar otra vez hoy, ya que nos toca. Babilonia, aparte de ser una provincia asiria y ser rebelde contra los asirios, también tenía una influencia espiritual en aquella época. Nosotros ya hemos visto cómo comenzó, qué se creía en Babilonia. Se creía que ahí estaba el gran dios Marduk, que conquistaba el mundo, la reina Semiramis, y muchas otras doctrinas y creencias que se esparcieron por las demás regiones. Entonces, tanto para los asirios, para los elamitas y para muchos otros reinos, Babilonia era considerada como una ciudad sagrada. ¿Entienden? Por eso muchas veces ellos no querían destruir Babilonia. Inclusive, muchos reyes asirios se iban y eran consagrados en Babilonia como reyes. O sea, ellos tomaron el trono en Asiria, pero llegaban en Babilonia para que los sacerdotes que estaban en Babilonia le unjan. Y entonces sí era un rey ya reconocido. Por eso para ellos era muy importante el territorio de Babilonia. Y la Biblia también está tratando de hacernos entender que la influencia de Babilonia llegó hasta Judá, hasta Israel y hasta nuestros días. Por eso aparece también en Apocalipsis. Entonces, siempre podemos entender, de qué es lo que Juan estaba queriendo hablar cuando hablaba de Babilonia. No más de tal vez el reino de Babilonia ni el imperio de Babilonia, pero de esa influencia que había sido transmitida a todas las regiones y a todos los pueblos. Bueno, arrancamos. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Neguet. Así viene del desierto de la tierra horrenda. Son palabras que es un poco complicado entender cuando leemos así. Pero cuando vemos en otra versión, nos aclara un poco más. Vamos a traer esta nota. Nueva traducción viviente, que es una de las traducciones que yo les recomiendo a ustedes si quieren tener una buena corrección, ¿no? Una traducción ya aclarada, para que puedan ver. Se puedan descargar por internet, nomás, no necesitan comprar el libro. Dice, este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia. Fíjense que Reina Valera ni siquiera le menciona Babilonia, pero aquí nos está hablando de esa región, porque son traducciones ya sacadas de lo original, ¿no? El desierto junto al mar. Desde el desierto se acerca el desastre y te caerá encima como un remolino que entra arrasando desde el Negev. O sea, va a venir un imperio que va a arrasar contigo Babilonia, que va a llevar todo lo que hay. Se menciona que uno de los reyes asirios, no sé, probablemente fue Sennacherib. Como los babilonios estaban tan rebeldes, ya insoportables, ya no se aguantaba más, hizo una invasión sangrienta y destruyó muchos lugares sagrados. Así él hizo. Y entonces muchos asirios, gente importante de Asiria, se molestó por eso. Y ellos en sus relatos deducen que el fracaso de Sennacherib en Judá fue porque, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo es la palabra? Cuando sacrilegió, blasfemó, no, destruyó algo sagrado. ¿Qué palabra se puede usar? Hizo un sacrilegio a una ciudad santa. O sea, muchos de los, estamos hablando del pensamiento de los asirios. Nosotros sabemos que el sacrilegio fue querer destruir la ciudad de Jerusalén. Pero para los asirios que tenían esa devoción en Babilonia, dicen que el sacrilegio fue haber arrasado con una ciudad que tiene una influencia espiritual en todo el mundo. Y que por eso después, cuando Sennacherib fue a orar allá en el templo de Nínive, allá en su ciudad, sus propios hijos los matan. Sacrílego. Por tu causa viene la ira de los dioses. Babilonia es una ciudad sagrada. Y así muere Sennacherib. Para comentarle un poco, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? Hay una influencia ahí fuerte que hay en esa ciudad. Este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia al desierto. Ya leímos esa parte, ¿no?
Isaías 13:1, habíamos mencionado ya una profecía sobre Babilonia, dice así. Isaías, hijo de Amós, recibió el siguiente mensaje acerca de la destrucción de Babilonia. Levanta una bandera de señales en la cumbre descubierta de una colina. Llama al ejército contra Babilonia, hazle señas con la mano para darles ánimo mientras marchan hacia los palacios de los grandes y poderosos. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Isaías, años 710, 715, Babilonia era una provincia de los asirios, estaba bajo el poder de los asirios. Entonces, cuando nosotros hablamos de destrucción de Babilonia, ¿cuándo ocurrió la destrucción de Babilonia? Oficialmente la destrucción de Babilonia total y que dejó de ser el imperio fue en el tiempo de los persas, con la caída de su nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Así nosotros aprendimos. Entonces, cuando uno lee esto, estaría pensando, Isaías está profetizando la caída de Babilonia de dentro de unos 300 años en adelante. Y aparte está profetizando la caída de Babilonia dentro de unos 2500 años en adelante, donde dice el Apocalipsis. Así podemos estar pensando. Pero yo les aclaré, cuando Isaías hablaba esto, estaba hablando de esa provincia de Babilonia. ¿Se entiende esto, no? Y después, ¿cómo fue que se entendió entonces que estaba hablando de la otra Babilonia? Porque ya, ¿quiénes son los que fueron escribiendo más adelante? Los súbditos, los seguidores, los discípulos del profeta Isaías. Y ellos iban siguiendo el hilo. Ellos iban continuando a ver qué es lo que el Todopoderoso tiene contra Babilonia. ¿Qué es lo que tanto le menciona ahí? No, ahí hay una influencia espiritual y es eso lo que tiene que caer. ¿Están captando? De eso estaban hablando. Pero el profeta Isaías en ese tiempo habló de la provincia de Babilonia y de la ciudad del pueblo de Babilonia, que estaba en ese momento. Está bien, ¿no? Eso es para que entendamos entonces, para que podamos también poder comprender la Escritura con mayor veracidad y mayor claridad. Bueno, dice, continuamos con el capítulo 21, versículo 2. Visión dura he recibido, mostrada el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Ahora otra vez, esta palabra hace entender, ¿ves? Está hablando de los tiempos de los persas y los medas que van a subir, pero en realidad desde aquella época estos pueblos tenían, ¿cómo se puede decir? Ellos veían, Babilonia tiene que ser un reino independiente, porque Babilonia es la cuna de la civilización y la religiosidad. Entonces estos pueblos ya le daban influencia, rebélense contra los asirios. Vamos a levantar un reino que salga desde la ciudad de Babilonia, porque Babilonia también era un territorio. Y eso es lo que el profeta estaba hablando, ¿no? Estos pueblos que están ya influenciando a Babilonia también van a tener su merecido. Dice Nueva Traducción Viviente, veo una visión aterradora, veo al traidor traicionando, al destructor destruyendo. Adelante ustedes elamitas y medos, ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. Así está mencionando en esta versión. O sea, el profeta Isaías está viendo cosas que va a ocurrir. Bueno, ahora para tener una idea, vamos a ver algunos mapas para ubicarnos en dónde estamos. Aunque alguien ya me puso en su comentario que esto se refiere a Estados Unidos, a Rusia, a Turquía. Las profecías están hablando para los aviones, las guerras, los tanques. Bueno, puede ser, si esa es su visión, no hay problema, pero nosotros vamos a tratar de por lo menos decir lo que dice la Biblia. ¿Ven? Y bueno, vamos a ver las regiones que la Biblia menciona. No vamos a ir a Estados Unidos ni a Rusia. Esos son problemas de otro. Vamos a ver el mapa del Imperio Asirio. El Imperio Asirio, nos vamos a estar ahí. Ahí muestran los territorios que
Este es el mapa habla de Elam. Allá está el territorio de Elam. Allá vemos Media, vemos Babilonia, la ciudad de Babilonia, Mesopotamia, Arabia, Egipto, Etiopía, Jerusalén, Samaria, todos los territorios que en ese tiempo se puede decir lo que le llamaban el mundo. Pero vamos a ver el mapa del imperio asirio. Este es el imperio asirio, en su totalidad, ya en el reino de Sargón. Logró conquistar gran parte. Y fíjense que llegó ya hasta Egipto, Jerusalén. Allá está la ciudad de Babilonia, el territorio de Babilonia. Hacia un costado está Elam, que siempre estaba en guerra, ¿no? Son los que le ayudaban a los asirios. Y ahí tenemos al reino de Asiria, esa parte naranjada donde estaban sus ciudades principales. Y todo este territorio era el imperio de Asiria. Esa parte que acá se ve no conquistada eran los árabes, ¿no? Que también van a tener, ahora van a ser parte de una gran masacre, pero en ese territorio vivían pueblos nómadas. Por eso no figura que conquistaron algún reino, porque ellos eran pueblos que solamente se movían de un lugar a otro, pero también la Biblia los va a mencionar. Bueno, esto es para ubicarnos en el mapa, ¿no? Esta era la región de aquella época, esto era el mundo, lo que se conocía como mundo. Esto es lo que había en la mente del profeta Isaías. En su mente no estaba Estados Unidos, ni Rusia, ni Japón, ni Corea, ni Turquía. Estaba ese territorio. ¿Está claro? Bueno, estamos en el versículo 3. Nos falta esta nota, ya vimos. Versículo 3. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. ¿Quién dice estas cosas? El profeta Isaías, que andaba caminando ahí semidesnudo mostrando todas las cosas que va a pasar. Estoy ya quebrantado porque veo un terrible genocidio en esta región. Y el pueblo no está abriendo el entendimiento. Veamos la nota 3. Y acá algo interesante, siempre en aquella época ellos usaban esta frase de mujer, angustias de mujer de parto. Porque ellos veían que muchas veces cuando una mujer iba a tener su bebé, gritaban, parecía que le estaban matando. Y era un momento muy terrible, ¿no? Un dolor que algunas veces ellos querían tratar de impedir con algo, pero no se podía. Entonces por eso comparaban siempre, así se va a sufrir. Va a hacer gritos desgarradores que no puede controlar. Vos le podés decir a una mujer que está dando parto, no vayan a gritar tanto, no vayan a decir tanto, no vayan a decir, si oye exagerar ya vos. Calmate nada más, tranquilo, no le podés decir así, porque en ese momento pienso yo, ¿no? Yo no estar sin poder controlar hasta por el dolor. Bueno, la Biblia menciona este punto. Estoy asustando a algunos para que no van a querer tener hijos, ¿no? Bueno, miren lo que dice Isaías 21 en Nueva Traducción Viviente, versículo 2. El estómago me duele, me arde de dolor, me dominan agudas punzadas de angustia, como las de una mujer en parto. Me desmayo cuando oigo lo que Elohim se propone hacer. Tengo demasiado miedo para mirar. Esto está diciendo el profeta por lo que está ocurriendo, por lo que el Padre a través de su rúa le está revelando que va a acontecer. Esto quise mostrar porque el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses situaciones que van a acontecer en los posteros tiempos y mencionó esta frase también. Quiere decir que va a ser algo semejante a lo que ocurrió en el pasado. 1 Tesalonicenses 5:1 dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe, tan repentinamente
como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. El apóstol Pablo está hablando también de los últimos tiempos. Y la gente va a decir, no se preocupe, todo está tranquilo, tenemos alianza con los gobiernos, estamos haciendo acuerdos con los aliados, las iglesias ya están llegando a un acuerdo, todos estamos ya bien, todo paz y seguridad. Tranquilo. Tenemos que seguir nomás la corriente del sistema, por eso tenemos los líderes, los entendedores. El pueblo solamente sujétese, sométase a la voluntad de las autoridades y les irá todo bien. Y la gente va a hacer esas cosas. Pero de repente le va a ocurrir cosas. Pero a los que estaban avisados no les va a hacer raro. Recuerden que yo le dije que Isaías le predicaba a un pequeño remanente. ¿Se acuerdan que le había dicho Elohim cuando le reveló que él iba a ser profeta? Nadie te va a creer. Nadie te va a escuchar. Vas a ser profeta fracasado. Profeta que habla y nadie le cree. Entonces, ¿para qué voy a profetizar? Porque en medio de esos que no van a creer, hay un pequeño remanente. No vas a poder distinguir. El Todopoderoso fue sabio, ¿no? No te voy a revelar a esos creyentes, pero están ahí. Y en el momento clave se van a manifestar. Por eso uno que predica la palabra no tiene que pensar, tengo que predicar a todas las personas y todos me tienen que oír. No, tiene que predicar nomás. Llevar el mensaje y el Ruach del Eterno va a abrir el entendimiento. Eso era. Pero uno quiere, a ver, este me entiende, este no, ya le empieza a calificar, uno como buen oyente, mal oyente, este buen espiritual. No sabemos acá quién es el espiritual. Muchas veces ese que parece más fiel, había sido no estaba ahí, estaba a otro lado de su mundo. Por eso el profeta tenía que llevar el mensaje a todos, a toda esa región. Pero en especial era para Judá, para los reyes de Judá. El Eterno quería que los pueblos enfoquen su mirada hacia Judá. Vean ustedes cómo voy a librar a mi pueblo de este imperio. Y ahí me van a dar razón. ¿Por qué no hicimos lo que decía este profeta? ¿Por qué en vez de haber confiado en alianzas políticas, no nos sujetamos a la Torá, a la palabra, a las instrucciones del Todopoderoso? Cuando el rey Ezequías entendió eso, él dejó de confiar en su ejército, dejó de confiar en sus políticos, dejó de confiar en Egipto, en Etiopía, y confió en lo que el Eterno decía a través del profeta Isaías. Ese es el desenlace de todo eso. El momento en que el Todopoderoso va a mostrar la gran liberación que va a hacer hacia la ciudad de Jerusalén. Y ahí todos se van a sorprender. Todos van a decir, realmente existe un Elohim poderoso que protege a los que confían en él. Ahí van a entender ellos. Bueno, pero ustedes, versículo 4, amados hermanos, no están en oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Ustedes fueron avisados. Va a aparecer alguien que va a querer sorprender a la humanidad. Como el ladrón cuando prepara su golpe no avisa. Rubén, mañana voy a ir a asaltar tu casa, te aviso. Por favor, dejar todas las cosas allá afuera nomás para no crearme tanto problema. ¿Va a avisar así? No. El ladrón aparece nomás. ¿Y quiénes son sorprendidos por los ladrones? El que se va a la casa y duerme tranquilamente. Claro, vos no podés estar pendiente, hoy voy a quedarme acá a vigilar que venga el ladrón. Pero esto está usándose como una, ¿cómo se puede decir? Parábola, como una comparación. El ladrón te sorprende. ¿A quién? Al que está desprevenido. Muchos dicen, Yeshua es el ladrón. No, un ejemplo lo va a estar hablando. Dice, pues todos ustedes, que dice ahí, son hijos de luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. El ladrón ataca, generalmente este tipo de ladrón, hoy en día ya los ladrones a cualquier hora atacan, pero este tipo de ladrón ataca a la oscuridad. Quiere sorprenderte, pero
nosotros estamos en el día, nosotros tenemos luz. Por eso el ladrón no puede llegar a sorprenderlo porque le va a mover. Y significa que estos tiempos se nos va a revelar a nosotros. ¿Sabes la palabra? Así que manténgase en guardia, dice. No dormimos como los demás, estén alerta y lúcidos. O sea, ¿qué es lo que nos puede mantener en guardia a nosotros? Las instrucciones que el Padre nos dio. Cuando se va a hacer un combate o cuando los policías, los militares van a hacer una intervención o alguna operación, reciben instrucción primero. Vengan acá, soldados, escuchen muy bien. Bla, 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 bla. Ocurrirá, sucederá, haremos, iremos, trataremos. Si ellos solamente vienen y se unen, bueno, esto es su trabajo, y se van sin saber nada, ellos pueden ser sorprendidos. Entonces el instructor tiene que explicarle muy bien lo que va a ocurrir, lo que van a hacer y lo que puede suceder y a qué se enfrentan. Miren que allá hay francotiradores, terroristas, cuídense, manténganse en guardia, todo. Entonces ellos ya van con luz, sabiendo lo que esperan. Claro, cuando hay buen instructor. Así se hace una operación. Entonces el Padre también nos está instruyendo a nosotros, nos está preparando para que cuando ocurra ya no estemos desprevenidos. Bueno, es lo mismo que estaba haciendo el profeta Isaías en su tiempo. ¿Me están captando, no? Versículo 4. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. O sea, están viendo, el profeta está viendo que mientras él está teniendo dolor en el estómago por lo que ve que va a ocurrir, el pueblo, la gente, está viviendo en banquete. Y veamos esta nota que dice. En la Nueva Traducción Viviente dice, miren, están preparando un gran banquete, están extendiendo alfombras para que la gente se siente. Todos comen y beben, pero rápido, tomen los escudos y prepárense para la batalla, los están atacando. O sea, esto está viendo el profeta. No es que en este momento lo están atacando, él está viendo ya el Padre me reveló que el ejército asirio viene contra nosotros. Y la historia que nos dice que sí vinieron. Realmente vinieron. ¿Ocurrió o no ocurrió? Sí, la historia dice que ocurrió. Bueno, nuestro maestro hablaba así también en una de sus profecías. Yeshua decía, Mateo 24:37, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Se recuerda los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ellos también estaban tranquilos de acuerdo al relato del diluvio, ¿no? Recién descubrieron que venía una tragedia cuando ya el agua estaba cayendo sobre él. Entonces Jesús está usando esto como ejemplo para los últimos tiempos. Bueno, continuemos. 6. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes, de 2 en 2, montados, sobre asnos, montados, sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya. Estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. O sea, está hablando proféticamente y dando ejemplo, ¿no? Colocar personas que estén vigiladas. Así como en una guerra se coloca a los atalayas que estén viendo todo lo que acontece. Y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Fíjense que este tema profético, el profeta está diciendo lo que está viendo que centinelas están observando lo que está ocurriendo y que están viendo el ataque de los asirios y que de repente llegan personas avisando que cayó Babilonia,
cayó Babilonia. Pero ¿qué es lo que tenía que caer de Babilonia? Su idolatría. Y de ahí es donde sacamos la deducción que esta profecía se refiere al momento en que probablemente Sennacherib hizo sacrilegio, así se puede decir, y hurtó y derribó altares y monumentos dedicados a los dioses en Babilonia. Eso era algo que era imperdonable en aquel tiempo, porque Babilonia era considerada la ciudad de los dioses, sagrada, santa. Entonces probablemente esta profecía se refiere a esos tiempos. Pero en los tiempos que se estaba dando esta profecía, en los tiempos de Sargón II, también hubo una invasión hacia Babilonia, una reconquista. Veamos la nota 9. Babilonia, cuna de religiosidad e idolatría en el mundo. Miren lo que dicen algunos textos sobre ese punto. Isaías 46:1. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Está hablando de que esas estatuas son llevadas por bueyes y ellos no pueden hacer nada, pero el pueblo los adora, ¿no? Está hablando de la idolatría, ¿no? Jeremías 52. Esto dice el Eterno, anúncienlo a todo el mundo y no se callen nada. Levanten una bandera de señales para decirles a todos que caerá Babilonia. ¿Y qué es lo que tiene que caer Babilonia? Sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos. Sus dioses, Bel y Merodac, serán completamente deshonrados. Y aquí está hablando ya el profeta Jeremías de la Babilonia que iba a caer en tiempo de los persas. O sea, muchos años falta todavía. Y no estaba hablando de la misma Babilonia que cayó en tiempos del profeta Isaías, porque Jeremías fue después del profeta Isaías. Pero ¿qué es lo que nosotros rescatamos acá? Que todos tienen una misma visión. Acá se trata de un sistema religioso, espiritual, que está gobernando el mundo, y eso es lo que va a caer. Recuerden que Nabucodonosor hizo una estatua de oro haciendo alusión de que el poder del mundo está bajo mi cobertura y bajo mi Dios, que es Marduk. Y al final cayó. Y ahí es donde aparece en Apocalipsis 14:8, ya muchos años después, una profecía, y mencionan a Babilonia otra vez. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Entonces, ¿de qué Babilonia estaría hablando en el libro de Apocalipsis Juan? Si en ese tiempo Babilonia ya no era un imperio, pero siguen hablando de la influencia. No, ni siquiera podemos decir que en tiempo de Isaías el problema era el imperio babilónico. El problema era la influencia que vino muchos años atrás. Nosotros mencionamos la pasada hasta los tiempos de Babel, de Nimrod, de Tamuz, de Semiramis, que vino y arrasó con la humanidad y influyó en la vida de la gente, que imposibilitaba que ellos puedan acercarse al Creador. En el tiempo de la profecía de Juan, probablemente ellos hablaban, ¿no?, del imperio romano, de la influencia griega, que también eran corrientes que vinieron desde tiempos de Babilonia. Roma, Grecia, que son descendientes de Persa y de Babilonia y de Asiria. Todo tenía su influencia desde esa época. Y habla también ya en un tiempo futuro que va a haber. Cuando el apóstol Pablo habla de los tiempos finales, vemos nosotros que las tradiciones, las religiones de esta época están muy influenciadas con la corriente babilónica. Y sobre todo con sus prácticas. Más que juzgar la idolatría. Oh, son idólatras, miren, tienen ídolos. La idolatría es solamente la imagen de la influencia que provoca.
O sea, la mayoría de las personas son idólatras para que a través de esa idolatría pueda ejecutar ciertas acciones con prácticas desagradables, como la fornicación, el adulterio y todas estas cosas. Entonces la idolatría es como solamente su imagen. Pero en realidad lo que el Padre condena, ¿qué es? Las prácticas. Vos podés nunca haber adorado una imagen o rechazar la imagen, pero seguir esas prácticas. Son parte de esas prácticas. Entonces, no soy idólatra, pero seguir las prácticas de la idolatría. Entonces hay que tener en cuenta este punto. Apocalipsis 18, ya leímos, ¿no? No. Dice 2. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia. Fíjense. ¿De dónde sacaron este texto o esta frase? Ha caído Babilonia en el libro de Apocalipsis. ¿De dónde sacaron? De Isaías capítulo 21. ¿Y qué es lo que se estaba hablando en Isaías capítulo 21? Y si uno no estudió Isaías 20, 21, no va a saber. Ahora ustedes saben. Nosotros podíamos haber estudiado Apocalipsis capítulo 18 y como referencia le tomamos a Isaías 21, pero nunca vamos a entender de qué se trataba en Isaías 21. Solamente en Apocalipsis, que habla de los últimos tiempos, de la gran Babilonia, la gran ramera, la ciudad cometedora de pecados. No, nos está hablando de acontecimientos que ocurrieron en los tiempos del profeta Isaías y que él advertía, teniendo hasta que exponerse para que la gente le escuche. Y ahora, ¿cómo eso llegó hasta nuestros días para tener entendimiento? Porque a medida que pasaban los años, los hombres de fe iban comprendiendo. Por eso el Padre en aquella vez le reveló esto al profeta Isaías. Aunque estaba relacionándose con lo que iba a acontecer con la Babilonia del año 700, pero en realidad había una influencia espiritual que iba a continuar hasta nuestros días. Y eso, ¿quién lo fueron entendiendo? Los hombres que siguieron teniendo la fe. Y eso seguirán entendiendo los hombres que en esta época, hombres y mujeres. Cuando yo hablo de hombres, me refiero a mujeres también. Pues yo no estoy tan acostumbrado a decir hombres, mujeres, hombres en general. Raza humana. La raza humana que tiene la fe en la palabra, el Padre le irá revelando estas cosas y le irá abriendo el entendimiento para que pueda ver, para que pueda tener luz. Amén. Pero si uno se cierra de esto, y ya no va a poder comprender nada. Dice, ha convertido a una casa para demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Esto ya está hablando de Apocalipsis, refiriéndose a esa influencia que vino desde aquella época. Bueno, tenemos que continuar. Versículo 10. Entonces vemos ya que acá este texto habla, cayó Babilonia y todos sus ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Esto Isaías está viendo en una visión que se anuncia. Él dice, el Padre le dice, pongan centinelas. Y los centinelas ven carros corriendo aquí para allá y de repente viniendo alguien diciendo, cayó Babilonia. Es lo mismo que después Juan lo recrea, pero para su entendimiento de su época. Ángel dice, ¿no? Ángel que significa mensajero. Acá también, pero acá Isaías está viendo hombres como guerreros, ¿no? Que vienen y anuncian. En Apocalipsis son ángeles, dice. También significa mensajero, que anuncian que ha caído la Babilonia corrupta. Versículo 10. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí del Eterno de los ejércitos, Elohim de Israel. Trillado significa pisoteado. Entonces el profeta le dice, yo le estoy hablando lo que el Eterno me mostró. Vamos a la nota 10. Isaías 21:10 dice, pueblo mío, trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el Eterno de los ejércitos celestiales dijo, todo lo que me ha dicho el Elohim de Israel. Ahora, para ir concluyendo la caída de Babilonia, una vez más vamos a ir a la historia, relacionando lo que está en la Biblia. Conquista de Sargón II, de quien estábamos hablando desde el versículo 1 del capítulo 20.
Su primera campaña en el 722 ante el Mesías supuso la conquista de Samaria, aunque quizá cayó con anterioridad cuando solo era comandante del ejército de Salmanasar V. En el 720 ante el Mesías intervino en dos frentes a la vez, Babilonia para cortar la ayuda, esto ya habíamos leído hace rato. En el 717 dice, anexiona Carquemish, posición estratégica sobre el Éufrates, con el pretexto de una supuesta conspiración de sus dirigentes con el rey Midas de Frigia. Al año siguiente organiza un sistema defensivo en el este, en Parsuac, para frenar la penetración de las tribus medas, todavía no bien coaccionada. En el 715 repobló Samaria con, y esta parte es importante, deportados árabes para contrarrestar la influencia de Egipto. En el 714, y ahora lo estamos viendo, pero más abajo en los versículos siguientes vamos a ver también profecías contra los árabes y los idumeos. Y acá dice que el rey Sargón tomó a esos árabes que eran nómadas y los secuestró y los llevó a vivir en Samaria, en el 715. En el 714 lanzó un violento ataque contra Urartu, quizá aprovechando la amenaza que éste estaba sufriendo a cargo de los cimerios, a los que le permitió desequilibrar a su favor la pugna que mantenía con su vecino del norte. Estamos viendo todas las intervenciones que hizo Sargón II, lo cual el profeta Isaías dijo que iba a ocurrir. Nosotros leímos el profeta Isaías, ocurrirá. Ahora, de acuerdo a los datos históricos, estos son datos históricos, ocurrió. En el 713 intervino al oeste, convirtiendo a Tabal y a Cilicia en provincias asirias. Y finalmente, lo que menciona como fuerte en este capítulo 21, caída de Babilonia. Fue, de acuerdo a este texto, la primera caída, ¿no? 710 antes del Mesías, una vez asegurada la frontera, consideró el momento de ajustar viejas cuentas con Merodach Baladán, quien era el que estaba gobernando en Babilonia, y de vengarse de Elán, que era la provincia que le estaba ayudando a los babilonios, emprendiendo una campaña con dos ejércitos. Mientras uno neutralizaba a las tropas elamitas, el otro derrotaba al rey de Babilonia. Así consiguió reanudar la tradición de la doble corona de Asiria y Babilonia, coronándose rey de Babilonia en el 709. ¿Por qué dice la tradición? Porque yo ya le expliqué todo. Para que vos seas un rey consagrado por los dioses, vos tenías que ser rey de Asiria, pero ungido en Babilonia. Porque en Babilonia estaban los dioses, ahí moraban los dioses. ¿Qué les parece? Entonces, por lo visto, este rey Sargón era muy devoto a los dioses de Babilonia, pero tuvo que conquistarla porque los hombres de Babilonia eran muy rebeldes. Pero ellos consideraban que los dioses de ahí eran sagrados. Entonces, para que un rey sea completo, tiene que ser coronado en Nínive, en la capital de Asiria, y ungido en Babilonia. Así ellos creían. Es esa influencia babilónica lo que todavía persiste en estos tiempos. Por eso nosotros vemos grandes hombres que se sienten los ungidos. Entonces, por más que ahora no tienen una ciudad como centro de comando, pero tienen algunas veces algunas fe que le aparenta. Por ejemplo, algunos creen en Jerusalén, ¿no?, como una ciudad consagrada, y que si vos te vas a Jerusalén y allá te ungen. Algunas congregaciones, yo les menciono, creen que si vos sos un pastor y te vas a Jerusalén y allá te unge como pastor, vos recibís una imposición poderosa. O en el caso del catolicismo, cree que si vos en Roma te vas y te ungen como obispo, como ahora creo que nosotros tenemos ya un cardenal, entonces vos sos súper poderoso porque viene de allá, de una ciudad sagrada. Y las diferentes denominaciones que se van levantando fundan
sus lugares. Por ejemplo, donde nosotros estábamos era en Corea, ¿no? En Seúl, en Busan. En esos lugares vos te ibas y era ungido. Una persona que era instruido en Paraguay era más o menos, ¿no? Pero alguien que se fue a Corea, recibió la unción de los grandes líderes, entonces esa persona era poderoso. Esa es la influencia babilónica. ¿Están captando, no? Que continúa, que sigue, que perseverando. Y muchas veces eso ocurrió entre los romanos, los griegos, etc. Entonces, en el 707 volvió de Babilonia, acá dice, cargando con el botín, y se dedicó a terminar la ciudad de Dur-Sharrukin, llamada ahora Cross-Sabac, ubicada a unos 16 kilómetros al noreste de Nínive y destinada a ser su nueva capital. Al año siguiente fue inaugurada, aún no terminada del todo ni totalmente. Entonces él fundó una nueva ciudad como capital del imperio asirio, una ciudad cerca que estaba de Nínive. Bueno, esto para entender la historia acerca de la caída de Babilonia que estaba viendo el profeta Isaías. ¿Me captan hasta acá? Bueno, nos queda todavía un poquito de tiempo, ¿no? Profecía sobre Duma. ¿Y dónde es ese lugar Duma? ¿Qué es Duma? ¿Escucharon una de Duma? ¿Alguien escuchó acá Duma? Pero usted vino acá para aprender, así que no hay problema. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda que de noche, guarda que de la noche. Esas son palabras medio raras, ¿no? Cuídate porque puede ocurrir esta cosa. Asegúrense porque puede suceder estas cosas. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Palabras que no tienen sentido. O sea, son frases que hablan como que va a ocurrir esta cosa, va a suceder hasta, así como el día significa que salió el sol y la noche significa que es oscuro. Así también, o sea, pregunta medio lógica, medio rara, ¿no? Pero tonos proféticos. Por eso tenemos que entrar en esta nota para entender bien. Dice así, Isaías 21:10. Este es el mensaje que recibí acerca de Edom. Entonces estaba hablando de ¿cómo se llama? Duma era Edom. Alguien de Edom sigue llamándome centinela cuando falta para la mañana. ¿Cuánto falta para la mañana? ¿Cuándo se acabará la noche? O sea, alguien de Edom le está preguntando cuándo es lo que va a ocurrir estas cosas. Está diciendo, un edomita. Algunos dicen que los edomitas después vinieron a ser los descendientes de romanos y otras cosas. Por eso es otra creencia. El centinela contesta, ya llega la mañana, pero pronto volverá la noche. Si quieres preguntar otra vez, entonces regresa y pregunta. Medio raro estas palabras, no se preocupen. ¿Y qué significa esto? ¿De qué está tratando? Porque se van a romper la cabeza. Acá lo que significa, lo que el profeta nos quiere decir con su profecía es que viene un juicio también para esa región de Edom. Y van a hacer preguntas sin sentido. Continuemos. El versículo 14, versículo 13, ¿no? 13. Profecía sobre Arabia. Entonces, estas profecías sobre Duma hablaba sobre Edom, los descendientes de Edom. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche. En Arabia, oh caminantes de Debam, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema, recorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho el Eterno, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque el Eterno Elohim de Israel lo ha dicho. Esto está hablando contra los habitantes de Arabia, que eran nómadas, que no tenían un reino específico, que van a ser todos así perseguidos, como uno viene y persigue un montón de ovejas así, y corre, no van a saber dónde ir, y van a ser atrapados, y van a ser llevados probablemente para repoblar otras regiones que fueron destruidas. O sea, es como decir, vamos a llevarle a esta gente que no tiene tierra
a que habite estos lugares que hemos destruido, a estos lugares donde nosotros hemos llevado cautivos. Va a hacer un intercambio. Esta gente que no tenía tierra, le vamos a dar tierra. Algunos creen que esos son los descendientes palestinos, ¿no? Que ahora están allá en Israel, ¿no? Que ellos no tenían antes tierra y ahora se dice que esa es nuestra tierra, pero en realidad nunca tenían una tierra fija. Y hasta ahora, en esa región de Israel, siguen viviendo personas que viven así, no son de ningún país, no tienen nacionalidad. Ustedes averigüen nomás en Google, busquen ciudadanos sin nacionalidad, sin país, existen, que no saben ni de dónde son, no saben ni cómo van a viajar a tal parte porque no son de aquí ni de allá. Su territorio donde viven no está reconocido como país de nadie. Qué raro, ¿no? Existe todavía en esta época, imagínense en esa época, con más razón. Entonces también el profeta Isaías está recibiendo una visión sobre ello. Pero lo interesante que acá hay un texto que nos habla de dónde vienen estos pueblos. Génesis 25:12 hablaba acerca de estos descendientes. Este es el relato de la familia de Ismael. Fíjense, Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael, por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaioth, seguido por Cedar, que estábamos hablando recién, Adbeel, Mitsam, Misma, y sale también acá Duma. Probablemente también estaba hablando de Edom, pero de una mezcla que ellos tuvieron con ismaelitas. Ustedes se acuerdan que Esaú se casa con una descendiente de Ismael. Entonces probablemente por eso dice Duma y está refiriéndose exclusivamente a descendientes de Esaú con Ismael. Eso es lo que estamos viendo acá de la escritura. Duma, Masa, Adá, Tema, Getur, Nafis, Cadema, estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus, cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon, donde habitaron. Entonces generalmente los descendientes de Ismael tenían un estilo de vida nómada. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque estamos estudiando el libro de Isaías y queremos saber de qué está hablando. Ese es el tema, ¿no? El objetivo de aprender cada libro es entender de qué se trata, cuál es el propósito y también las profecías que afectan a nuestros tiempos. Amén. Entonces, gracias al Padre por darnos una vez más esta oportunidad. El próximo capítulo es el 22 y habla profecía sobre el Valle de la Visión. Probablemente está hablando ya sobre Jerusalén. Y les hago recordar que a partir de estos capítulos 22, 23, se cree, lo estoy confirmando, que fueron ya los seguidores del profeta Isaías los que fueron escribiendo. Que Isaías ya en ese tiempo él no tenía fuerzas. Imagínense si él estaba andando desnudo por ahí. Entonces son sus seguidores los que empiezan a escribir. Él no tenía ni tiempo para andar escribiendo. Él profetizaba. Recién probablemente él escribe sus últimos años, nuevamente ya ahí a partir del capítulo 38 y 39, nuevamente él empieza a escribir, dicen algunos o ya sus seguidores nada más. Eso es para entender también este punto muy importante. Amén. Entonces, gracias al Eterno una vez más por darnos esta oportunidad. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Vamos a hacer una oración para terminar. Abacados, Padre Santo. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.